María Semitiel López nace en Ceejín el día 10 de julio de 1948. Sábado para más señas. La portada del diario La Vanguardia del día siguiente informaba de los efectos del terremoto que días antes se había producido en Japón. También de la llegada de alimentos a la zona británica de Berlín en los estertores de la Segunda Guerra Mundial. El diario catalán informa también de la celebración de los campeonatos de natación de España en Barcelona. El patrón de los pantalones parece indicar que no había llegado aún el Slim Fit. Todo un alivio. Celedonio López fue el abuelo materno de María. Mi abuelo era de Moratalla y vivían en una finca. Y entonces mi abuelo era bastante guapo, era un hombre muy apuesto, muy bien. Y entonces tengo yo fotos de él de cuando era joven y era bastante apañado. Y entonces los condes de aquí, no sé cómo fue eso, ya no lo sé, pero sé que lo conocieron a mi abuelo. Y mi abuelo, como tenían allí caballos y tenían demás, pues entonces le dijeron, ¿tú te vendrías con nosotros? Que ellos tenían entonces, que por eso a lo mejor le vino eso, las galeras aquellas que pasaban. ¿Te vendrías con nosotros de cochero a llevarla, a cuidar caballos, a venirte con eso? Y hombre escondido, pues, eran 9 hermanos y se ve que dijo mi abuelo, pues que se vaya, mi otro abuelo, mi bisabuelo, diría, pues que se vaya, uno que se va con trabajo, pues bueno, aquí están todos metidos en la finca, pues se vayan. Entonces se vino aquí a Ceejín. Luego conocí a mi abuelo y se casó. Y entonces puso una tienda en la calle Mayor que vendía carbón y vino. Entonces se ve que el hombre tenía aspiraciones. Yo sí que iba con una galera a llevar viajeros a los baños de Mula y a Murcia. Y luego ya y también subían a Caravaca, que le decían un hombre que había aquí, le decían, el Luis de Cuartica tenía el que llevaba a la gente a Caravaca. Mi abuelo como fuera no lo sé, pero se quedó con aquello. En la guerra, mi abuelo ya tenía coches de los taxis y todo eso, que se los llevaron, se los confiscaron todos, y luego cuando pasó, se los devolvieron. Pero él tuvo todos los coches a servicio, ya tenía coches de taxi, un montón al servicio de la guerra. Pero mi abuelo llegó a tener por lo menos 9 o 10 taxis de esos tenía, y coches hermosísimos, que eran muy hermosos. Antes las paradas eran aquí, en las cocheras, y los recogían aquí, y aquí salían los coches para todos sitios. Era buenísimo, porque recogía, su casa estaba abierta para todo el mundo. Y como estaba aquí al paso de todos, si venía la gente de la huerta, iban al mercado entonces que estaba arriba, y se dejaban aquí las capaces, luego venían con la burra a llevarse las cosas. Esta casa estaba abierta para todo el mundo, toda la vida. Mi abuelo Celedonio, en la estación, en los vagones del tren, que ese es un detalle de mi abuelo, vino el factor de la estación y le dijo, Celedonio, hay un muchacho que puede que llore también, porque yo lo quería mucho, José, se lo trajo siendo de 12 años. Dice, hay un muchacho en la estación, dice que está durmiendo en los vagones del tren porque no tiene a nadie, ni familia, ni casa, ni nada. Decía, va, pues ya se ha terminado. Bajó, se lo subió y se fue de aquí al cementerio. Toda la vida con nosotros. El abuelo paterno de María también fue un hombre con iniciativa. Se vino aquí y en Caravaca también estuvo, pero se vino aquí a Ceejín. Además, la casa está en la calle del Convento, tengo una casa hermosísima que ahora la han hecho casa rural. Mi abuelo se vino aquí porque se quedaban con los montes, antes salían montes a subasta, se quedaban con los montes para hacer esparto y esencias. Y entonces él salía a subasta, pues se ve que la ganaría siempre, porque siempre tengo yo en mi casa, tengo la trompeta y los cordones esos que llevaban con la placa de los guardas de los montes, con el nombre de mi abuelo, y así en una placa dorada de cobre, y pone Esparto de Mal y de Pedro Semitiel y la placa de eso, y una trompeta que se ve que eso se avisarían con las trompetas. De eso lo tengo yo todavía. Cuando fracasó lo del esparto, porque eso fue, como decían los de aquí, cuando vinieron el plástico, pues ya desapareció el cáñamo y el esparto. Ellos se pusieron con calderas, llevaban mucha gente trabajando, hacían las esencias y luego ellos las llevaban, que yo recuerdo, pues llevaban a Borda a Sevilla, las llevaban las esencias que hacían, se las llevaban, eso sí lo sé yo, pero llevaban a Borda las esencias, se las llevaban a Sevilla. Y hacían esencias pues, de todo tipo de esencias. Hacían menta por allí por Aragón, hacían menta, hacían
del otro, como esto, de la banda. De la banda hacían por aquí y allí, y hacían pues de muchas cosas. El romero, que por allá había más espliego. Como eran unas calderas redondas, las que ponían así de pie, nosotros nos montábamos y los otros le empujaban y nosotros en aquello nos mecíamos. Fíjate si la recuerdo, ahí enfrente, que no había ese edificio, había como un solar grande y ahí ponían las calderas, las dejaban ahí, porque había aquí un herrero aquí al lado de esta casa, que volcaron la casa de al lado, que la arreglaba. Una tenía agujeros y otra no tenía agujeros porque la de los agujeros era por donde caía el eso a lo que no tenía a lo que no tenía. Yo la he visto cuando hemos ido nosotros a Aragón y por aquí, bueno, por aquí tanto no, porque si las ponían, por ejemplo, en Valentín y todo eso, yo no iba. Pero en Aragón sí, cuando iban ellos a hacer el reparto, sí que las veíamos nosotros allí, como las cargaban con aquello, les metían fuego debajo, le hacían ese, y aquello iba cayendo la esencia abajo. Mi padre era un hombre muy culto, daba encanto de oírlo hablar porque era una persona muy inteligente. Sabía mucho cuando la gente casi no sabía. Era un poeta que declamaba, que daba encanto de oírlo. Le cantaba Gabriel Galán y Espronceda, le encantaba. Y un montón de poetas porque él se acordaba o sea, que las memorizaba y luego las decía. Haciendo cuentas y de todo, era un genio. Mi padre pues llevaba todas las cuentas de todas las cosas y luego los llamaban para hacer cosas de contabilidad y de cosas, era muy listo. Mi padre acostumbraba a salir mucho porque luego ellos se iban a Sevilla. Mi padre hizo la mili en Bilbao. Luego cuando la guerra también estuvo, les dieron, porque el que sería el capitán que no sé de allí le dio, cuando le dijo que su familia estaba aquí, cuando la guerra, que hacían esparto y hacían de eso, le dio para que se pudiera mover. Y porque él quería quedárselo allí, como era un buen chofer, se lo quería quedar. Que yo está mi familia allí, yo no quiero que estén mis hermanos en un sitio, yo estar en otro, demás. Y mi padre pues se movió por muchísimos sitios. De hecho, nosotros hemos ido con él. Cuando estaba yo en la fábrica, decían las mujeres, vamos a hacer un viaje con tu padre, porque mi padre, si iba a Sevilla, se la conocía entera. Si íbamos a Granada, no necesitábamos guía nunca. A Madrid, donde fuéramos, a Zaragoza, no necesitaba a nadie, porque se lo conocía todo, porque lo habían dado. Luego estuvo también, se fue, y estuvo con los tranvías en Barcelona, por lo menos 6 años estuvo. O sea que por donde iba, conocía todos los sitios. Entonces eso pues te da una visión de vida que a él, como él ha ido, pues no le daba cuidado que fuéramos nosotros también. Mi madre recuerdo que era una mujer muy guapa, era guapa de verdad. Los hermanos y su hermana la adoraban, la tenían como si hubiera sido una muñeca porque era una mujer muy especial. Y la querían mucho, sus hermanos le traían, cuando no tenía la gente, siempre le compraban zapatos, le traían cosas, como yo iban de viaje, iban con uno que hacía cosas de zapatos por ahí, pues todas las cosas que venían, a sus doloricas, como yo les decía, le traían de todo. A mi madre la adoraban toda la familia aquí. Hacía una ropa buenísima, hacía unos trajes de esos como los del Corte Fiel, muy buenos, muy bien hechos. Y entonces pues los sastres que, por ejemplo, Caparrós de Caravaca, que la conocía, Dolores, le voy a traer a usted que me haga estos bolsillos, que me la traiga. Y bueno, pero no le hace falta de hacerlo, pero ella pues lo hacía, sí lo hacía. Hacía cosas puntuales de eso, de coser. Luego tenía un amigo que era muy amigo suyo, que era sastre. Dolores, bájate que me ayude a hacer bolsillos, a hacer esto. Y se bajaba al lado de la sastrería, que estaba en la otra calle de mi casa. Es que cosía muy bien, tenía unas manos buenísimas. María hace referencia a sus espacios de juego infantil. Nosotros, el barrio de la Plaza de los Toros y la estación. Y la tejera esta de aquí enfrente, que era donde jugábamos. Claro. Y el jardín, también subíamos al jardín. Eso era ya más que nos dejáis que nos subamos al jardín, que está ahí mismo, jardín del convento, nos subíamos ahí también a jugar, claro. Saltábamos a la soga, que aquello era muy chulo, o luego te daban otro y te daban para ver lo que te cundía, claro, eso me encanta. Luego jugábamos a la rayuela, que yo hacía siempre mi rayuela, decían, tú que lo dibujas mejor, a la rayuela, y entonces pues eso saltaba 1, 2 y 3, luego te cruzabas, eso es chulísimo. Y tirábamos una chapa y cogíamos la chapa, eso es más chulo que nada. Las 4 esquinas, nosotros vivíamos en una calle que las tiene las 4 esquinas, seguimos viviendo, jugábamos a las 4 esquinas, que el que se descuidaba te quitaban la esquina, pues jugábamos a todas esas cosas. ¿Cuál era la merienda preferida de María?
como mis tíos iban a Caravaca con los coches, pues se bajaban, eran unos ladrillos así más vastos que la paja de habas, así de gordo, y llevaban el corazón de Jesús todas las... Y a mí no me quería yo comer el corazón de Jesús, entonces empezaba a comérmelo por los leicos, dejaba el corazón para el final, y decía, yo ahora me tengo que comer el corazón de Jesús. Y decía, a mí no darme de merendar de eso, porque entonces te daban un trozo de pan grande y aquello no tenías para nada. A mí me echaba otra cosa, sobrasada, que estaba buenísima, y también, que si en estos tiempos fuera, el vino, te echaban vino con azúcar, toma, ya le ibas zumbando, y te echaban también aceite, digo, a mí me lo echas con sal, que a mí con azúcar no me gusta, aceite con sal. Y luego nos daban también de merendar, pues salchicha, como hacían aquí, matanzas, tenías de todo, chorizos, salchichas, te daban de todo. Pero a mí lo que menos me gustaba que dieran era el chocolate del corazón de Jesús. Era hermosísimo, unos ladrillos así, lo partías, que eran así de gordas las tabletas aquellas, pero a mí eso no me gustaba que me lo dieran de merendar. Pero bueno, pues alguna tarde me tenía que aguantar y me lo comía. Maritrini me ha encantado, tengo yo cintas todas de ellas. Que lo hemos visto aquí un montón de veces que ha venido, Camilo VI, me encantaba. Juan Pardo es de los que más me han gustado. Diango me encantaba también, me gustaba mucho, toda esa gente me encantaba cantando. Y tengo las cintas, de todos. Los Panchos me han encantado, sí, todo eso sí, mucho. Aprovechando las enseñanzas de su padre, María pospone el inicio de su etapa escolar. A los pequeños no fui a doña Carmen, que era encantadora esa mujer, buenísima, vivía también encima de la Plaza de Toros, pues yo por lo que sabía luego me enseñaron más, claro, normal. Y luego ya pasé a otra escuela que estaba ahí en la carretera, como antes no había grupos escolares de estos que eran escuelas, pues entonces estuve yo ahí en la carretera, que era doña Lolita, hasta que ya pues luego pues fuimos a hacer el ingreso como hacíamos antes, hacíamos ingreso, y luego ya pues hicimos el bachiller. Yo me quedé ya en tercero, ya no seguí porque me fui a trabajar y como se ganaba mucho dinero, sinceramente, en la fábrica de conservas, pues dije mi padre, ¿tú qué quieres estudiar? Digo, yo quiero trabajar, que se gana mucho dinero, venga, que a mí me gusta mucho, y disponer del más, pues claro que sí. Pero no obstante, yo siempre he seguido estudiando, luego hice dibujo artístico y siempre he hecho muchos cursos y muchas cosas porque me ha gustado siempre. Siempre he estado aprendiendo algo y todavía sigo, me encanta. Me gusta mucho hacer cosas de la iglesia porque me ha encantado. Con Acción Católica y luego como me metió en todo, con la JOS, que aquello era algo puñetero, pero bueno. Yo aprendí muchísimo y he conocido a sacerdotes de esos que te enseñan de verdad y he hecho muchísimos cursos que yo he aprendido un montón. En una parte de psicología, en otra parte de cosas de iglesia. Con catequesis, con escuelas de catequesis, con eso he aprendido ya esto en los franciscanos seglares. Porque como nosotros hemos tenido mucha relación con los frailes por estar aquí, aparte de que los frailes han llevado el convento hasta hace 2 años que se fueron, pero nosotros lo hemos tenido ahí, entonces aquí venían como si hubiera sido su casa, venían a cenar, venían a comer, venían a todo. Yo conocía a todos los frailes de entonces y los quería como si hubieran sido mi familia. Y luego pues con ellos hemos hecho campos de trabajo, hemos hecho muchas cosas luego de Pascua, de cosas con ellos, y luego nos han enseñado muchísimo, mucho, formación religiosa, mucho, yo les tengo que agradecer. María, junto a su amiga Magdalena, busca su primer trabajo en su preadolescencia, salvando la reticencia inicial de sus padres. Magdalena, mi padre no me deja a mí que vaya yo a eso, y menos que a don Isidro, que tenemos que atravesar todo esto para allá. Dice, pues mi padre tampoco dice nada, pero no me va a dejar. Digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Como está aquí la de los Carreños, que está aquí detrás, así fue como entré yo la primera vez, dice, mañana, digo, como está la mujer esta, que es la que lleva, donde parten, que es nuestra vecina, la Jerónima, lo decimos, que nos apunte y vamos aquí, que está más cerca, y ahí no tienes que pasar toda la carretera ni nada. Y le digo a mi madre, digo, sí vamos, no decir que no, que sí vamos. Si no nos va bien, pues nos volvemos. Y le digo, a mí dame una navaja que corte muy bien, que eran con navaja, como cortaban los albaricoques, sacaba el hueso. Y yo que siempre he tenido mucha idea, porque soy muy rápida para hacer las cosas. Yo miraba a ver los que llevaba la mujer, que era una mujer, hecha y derecha, y yo era una zagala. Y yo, para que no me ganaran en huesos, yo venga, claro, me hice un montón de huesos. Y nada, pues mañana podéis venir otra vez, vale, vamos otra vez. ¿Tú sabes lo que gané? 20 duros. De los duros de los billetes esos y una peseta dorada.
en lo que echamos aquel año, que fue el primer año que habíamos ido. Pues ya se acabó aquello, fuimos al colegio y le digo, el año que viene vamos otra vez. Y entonces ya digo, nos vamos más pronto, ya somos más grandes, nos vamos más pronto. Y entonces otro año fuimos, y estaba de encargada una mujer, que yo no sé, tenía mucha amistad con mi padre o lo que fuera, porque decía, le dijo, yo voy allí y me siento a partir, y me dice, nena, vente. Digo, ¿qué quiere usted? Dice, que te vengas. Y va y le dice al hombre que estaba en el de fogonero, dice, hazle a la hija del semitiero una caña que no se clave en las manos. Dice que va a coger el bote de eso. Y como no sabía lo que era, me hizo el hombre una caña muy fina para que no me estropeara las manos. Y me dice, esto se hace así. Hacían entonces las hojalaterías, estaban en la misma fábrica y había mujeres que hacían la hojalatería. Y entonces ponían los botes todos así boca abajo, así como si de encima, y le quedaba así un hueco. Tenías que tener mucha esa, porque hacían una fila hasta arriba para que no volcara. Si te iba uno, se iban todos detrás. Entonces aquel año ya había un escalón que subí yo haciendo aquello de los botes, pero nada más que el albaricoque. Pero otro año ya fui y ya me ficharon para hacer el peso, para pesar. Ya había subido otro escalón, claro. Como pesaba muy bien, pues yo me pusieron allá a pesar. Y entonces fue ya, con 15 o 16 años, con 15 o 16, no sé, de tener 15 o 16, yo creo que eran 15, pues viene Vicente y me dice, nena, ven, yo ya estaba en el instituto, yo era más grande, ven. Digo, si yo no estaba hablando, estaba haciendo nada, que venga, ¿qué quiere usted? Dice, te va a venir detrás de mí y todo lo que yo te enseñe, tú lo aprendes. Pues me enseñaron a hacer las mermeladas, a hacerlo todo. Llevaba todas las cosas en los bolsillos, todas las notas de todas las cosas, hacía las muestras, lo hacía todo, y luego me quedé de ama, al cargo de todas las mujeres, de toda la fabricación, hasta el punto que me decía, lo has dicho tú, dicho está. Así. Y yo me tiré allí pues, bastantes años, hasta que se puso mi madre mal y me vine. Pero también me fui un año, ellos también me mandaron con mujeres que se quedaron en una fábrica en Logroño, que en Logroño salía una fábrica subasta que era en Cervera del Río Lama, que eso también lo recuerdo yo con mucho cariño. Y entonces iban 20 mujeres conmigo. Nos llevaron, estuvimos allí, enseñar a trabajar a las mujeres de allí, de Cervera, a las costumbres nuestras. Y estuvimos allí un tiempo. Estaba la verja, estaba esto, estaba don Isidro, estaban los del venajo, que le decían, y estaban los del amarrado. Y estaba también la muleta, que era parte, era también de los carreños, pero era parte. Estaba la muleta por un lado y Vegastri por otro, que luego se unieron, los hermanos se juntaron. Venía gente de fuera y todo a trabajar aquí. Aquí llegó a ver en la fábrica de esto 500 personas, 500 mujeres, más los hombres. Pues yo recuerdo la fábrica en un tiempo que todavía la seguimos recordando, porque yo me encuentro a las mujeres de antes, que tiempos tan buenos porque se ganaba mucho dinero, no tenías problemas ninguno, había mucho trabajo. Yo era la encargada de la fábrica de los carreños y entonces el móvil todavía no estaba y había que avisarle a las mujeres para que fueran a trabajar. Y mujeres del pueblo iban de todo el pueblo entero. Entonces yo, por donde quiera que vaya, me dicen, María, ¿dónde vas? ¿Dónde vas por aquí? Me conoce todo el pueblo porque me anda el pueblo de punta a punta avisándole a las mujeres para que vayan a trabajar. Porque entonces paraban y decía, el lunes vamos a trabajar. Y me tiraba yo media desde que salía o me iba más pronto y me tiraba hasta las tantas de la noche corriendo calle y le llegaba a la fulana y le decía, avísale tú a esta y esta y esta, que si yo ya no me da tiempo. Y me conozco el pueblo como mi palma de la mano. María abandona la fábrica, dedicándose exclusivamente al cuidado de su madre cuando ésta cae enferma. La vocación artística de María es evidente. Aunque estuviera trabajando, yo en la pintura no me la he dejado nunca, porque yo nací con los carbones en los dedos, porque me encantaba hacer, tenía las cámaras de allá arriba, las tenía lleno de caras de mujeres, de zapatos, me gustaba mucho pintar zapatos y caras. Estudié dibujo artístico, sí. Una parte la hice por correspondencia y otra parte la hice aquí con un señor que nos daba dibujo artístico. Lo del dibujo no me lo deja nunca, aunque hubiera estado para allí y para acá, yo siempre estaba dibujando. Yo estaba yendo a alguien, siempre estaba con los dibujos y con los dibujos. Decía mi madre, siempre estaba haciendo rayajos. Decía mi padre, déjala zagala que haga lo que quiera. Yo me hubiera ido a hacer bellas artes porque me hubiera encantado. Pero claro, mi madre decía que me iba yo, y tenía razón. Decía, te vas a ir tú sola, ¿a dónde? ¿A Valencia, a Madrid? ¿Dónde te vas? A Granada, donde más te guste, donde más lejos estés.
No me dejó, porque se había muerto mi hermana hacía poco tiempo también y no me dejaron. Pero bueno, no me importó, decía mi padre, tú estudia por aquí todo lo que puedas y aprende todo lo que puedas. Entonces yo he tenido muy buenos profesores, muy buenos, buenísimos. Este mismo, el Fidel Arenal Segreyes, nos enseñó a grabar y otros pues nos han enseñado pues, muchísimas cosas. He hecho mucho, he hecho grabado, he hecho acuarela, he hecho de todo porque lo he aprendido con muy buenos profesores. Una asignatura pendiente era la cerámica y vino aquí una profesora que era de la Bisbal buenísima, que esa la quiero yo y la seguiré queriendo, esa todavía vive y yo la visito y la quiero muchísimo, está en Caravaca ahora. Y esa mujer me enseñó a mí la cerámica, que es distinto la pintura y lo demás a la cerámica. Luego dicen que es un arte menor y no. La cerámica hay que saberla hacer y te tiene que enseñar una persona que te enseñe muy bien para hacer tú las cosas, las mezclas, hacerlo todo. Si no, no hay nada que hacer. Y yo tengo por aquí platos y tengo de todo. De todo esto que por aquí, casi la mitad de las cosas las he hecho yo. A mí me encanta el pastel, que me enseñó también un hombre a pintar en pastel, que será buenísimo y a mí el pastel me ha encantado. Entonces en la casa, como el aguarrás le molestaba, a mí me dio por el pastel y yo hice pastel ya a montón. En el año 2000, María funda el taller de arte El Jardinico en Ceejín. Pues el taller nace porque yo siempre tenía la idea, te lo voy a decir, a don Fidel se lo debo el taller. Por eso yo tenía que haber dicho, ven que veas el taller, que ya está el taller. Porque decía don Fidel, aquí en Ceejín hace falta un taller de artes plásticas, porque donde hay talleres de artes plásticas nace mucho la afición a la pintura. Y aquí hay mucha gente aficionada a la pintura y no tienen dónde ir. Y decía yo, como me dejen aquí una cochera de mi abuelo, voy a hacer yo un taller. Eso lo decía yo, pero ¿quién vivo me iba a decir? Eso lo decía yo de todos los tiempos. Y claro, mi padre me oía con el taller. Y entonces, pues sí, me dejaron a mí esta cochera con la casa entera esta. A mí no, a mi madre, le dejaron la cochera. Pues yo voy a hacer aquí un taller, que por eso el horno tiene más tiempo que el taller, porque recogimos el horno, que se lo compramos a las muchachas estas que vendían lo de la cerámica. Y entonces, pues pasó una cosa muy curiosa, que yo me fui a Caravaca, pues a aprender más cosas de grabado y a estar allí. Entonces nos dijeron, haceros socios y venís cuando queráis aquí. Entonces nos hicimos socios y pues subíamos, hicimos amistad con gente de allí. Luego hicieron unos cursos de grabado que los dio Paco Mora, muy buenos, que yo también me acuerdo mucho de Paco Mora, porque a mí me enseñó un montón, que dice, ¿por qué no hacemos una de botijos de cerámica? De supuesto, todos sabemos medio hacer cerámica, hacemos un botijo nosotros, entonces lo decoramos, lo pintamos, dice, y entonces dice a sí mismo, lo malo es que no tenemos un horno donde cocer. Y ellos no sabían que yo tenía el horno aquí. Por eso te digo, de ahí vino el taller. Y digo yo, ¿un horno? Digo, yo tengo un horno en un bajo que tengo allí de la casa de mi abuelo. Yo dice, esto no lo subimos ahora mismo a Caravaca, que lo instalamos allí. Y yo me quedé así muy dice, digo, porque yo pensé, si se llevan el horno, se acabó el taller. Entonces yo, como el paño de lágrima era mi padre, bajo y le digo a mi padre, digo, me han dicho que si quiero llevarme el horno a Caravaca, que lo instalan allí para que hagamos cerámica. Y dice mi padre, tú piénsatelo, si tú tienes la idea del taller, tú haces tu taller y si no es para nadie, es para ti, cierras tu puerta y hacéis lo que te dé la gana. Fíjate si me daba mi padre. Dice, tú el horno no lo sueltes, porque si sueltas el horno se acabó el taller. ¿Tú tienes la ilusión del taller? Digo, sí. Después se ha terminado la cuestión. Como yo tengo que arreglar la casa, arreglo el bajo primero y monta el taller cuando quieras. Que te va bien, que no, cierra la puerta y te lo quedas para ti. Y se ha terminado. Digo, pues ya está. Y le digo, dice, entonces, ¿qué dice el del...? Ellos, ya, cuando subo, dice, ¿qué dice el del horno? Digo, el horno no sale de mi casa. Dice, muchacha, ¿cómo? Digo, ¿por qué no? Digo, dice mi padre que no sale y no sale. Digo, porque eso es para hacer un taller yo. Y dicen ellos, ya, pues bueno, pues lo que podemos hacer es hacer otro jardinico en Ceejín. Cada día tenemos un taller de algo. Tenemos un taller, el viernes tenemos lo de la cerámica, el jueves tenemos lo de los críos, que luego ya también he separado críos para que no estén todos tan juntos, porque te arman. Es que los críos ahora no hablan, ahora gritan, ¿eh? Y te montan, tienes que tener una paciencia para estar con ellos, pero bueno, lo importante es que tengas las cosas preparadas, que no los dejes que respiren, porque si ya he terminado, antes de que terminen tienes que decirle, venga, que ahora vamos a hacer esto. Y yo le hago muchas actividades, que eso también me ha dado carrera, y lunes, martes y miércoles vienen mujeres mayores y hombres a pintar. Y luego nosotros vamos desde aquí, vamos 3, 4 personas, vamos a eso estoy yendo yo desde todos los tiempos, desde que abrieron el centro, que son ya, ¿cuántos años? Por lo menos 20.
al centro de día, que es de personas mayores, voy a hacerle un taller todos los martes, que ahí no fallo, nunca. Siempre me he llevado gente de aquí para que me ayude. Pero todo eso es por amor al arte. Como decimos, nosotros trabajamos por amor al arte. Hacemos muchas cosas, todo lo que podemos. El folclore ha ocupado parte del tiempo de ocio de María. Me fui a la sección femenina, que allí había folclore, y enseñaban a bailar, enseñaban a todo, y de allí hemos corrido por desde la calle La Tercia, luego ya que la cambiaron a la Cuesta del Partidor, y allí hemos estado nosotros con nuestro folclore, que había un grupo de folclore, que eso fue una pena, el Francisco Sarcillo, que era buenísimo, y el folclore nuestro no es por presumir de nada, pero es un folclore autóctono muy bueno, porque es nacido de la huerta de Cejín, y como antes no había tantos medios de transporte como ahora, pues ellos se encerraron en su folclore, y es puro, que no está contaminado por nada. Lo mismo que los cantos, las misas, tenemos unas misas preciosas, tenemos 3 misas que merece la pena. Carmen Durán, que cantaba estupendamente, era una voz prodigiosa, pues me decía, nena, tú vente conmigo, que yo te enseño a ti a cantar las cosas estas, por si algún día no estoy o no vengo, que cantes tú. Entonces ella me enseñó a cantar a mí muy bien todo el folclore, del folclore de los coros y danzas. Pero luego, como también estaban los hombres de la huerta, y yo soy muy curiosa, pues luego yo iba de cuadrillas, que entonces no eran, había, pero sus cuadrillas de ellos, no había cuadrillas, sino que ellos se juntaban en las navidades y eso salían. Y algunas veces me decían, vente que vamos a salir a esto. José Pelella lo tengo que nombrar porque es una persona muy en el folclore, pero está también el tío Paco Chaqueta, está también el de la Ascensión, hay mucha gente buenísima en el folclore, hombres de antes, que yo los he conocido y los he querido muchísimo, los sigo queriendo, unos muertos y otros no, pero es una gente que ha estado muy cerca de mí porque yo he estado mucho con ellos y a mí me han apreciado un montón y yo a ellos también. En la actualidad, María forma parte del grupo folclórico Animeros del Campillo de los Jiménez. La devoción religiosa de María encuentra en el año 2025 un momento estelar. Como feligresa y miembro de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas Coronada, María participa activamente en la preparación de los actos de celebración del año jubilar de la Virgen de las Maravillas. No es una novedad, la participación de María en la vida religiosa de Cejín resulta evidente. Esta onomástica encuentra su raíz en el año 1725. El día 25 de julio de ese año llega a Cejín la imagen de la Virgen de las Maravillas. Lo hace desde Nápoles. El año 2025 también coincide con el centenario de la coronación pontífica de la Virgen de las Maravillas. Transportes de viajeros, esparto, esencias, conservas, arte, religión y folclor forman parte de la historia de vida de María Semitiel López. He estado en el teléfono de la Esperanza trabajando 5 años, que le he sacado muchas cosas que no quiero recordar. Ya está. He estado en la JO, la Juventud Católica, porque me han gustado todos los follones, como decía mi padre. Un día nos meterá en algún follón. He estado en muchos sitios que he recibido mucho, me han ayudado mucho y me han enseñado mucho. ¿Qué quieres que te diga? En escuelas de catequesis, entonces, si me fui con 15 años yo a un congreso que había nacional, en Madrid, que iban de Murcia, iban 30 personas. He viajado, gracias a mi padre, por España entera, de todo, y gracias a mi familia también, que están en el País Vasco, el otro está en Navarra, el otro en Aragón, pues cuando vas te lo corres todo. He estado en Portugal, en Francia, en Grecia, en Turquía, en Jordania, en Siria, en Israel, en Petra. Yo creo que no me dejo ninguno. Lo que pasa es que he ido... en Italia. Italia he ido 3 veces. Y así, que así yo me lo conozco como la palma de la mano, que me encanta, porque es San Francisco de Asís, y yo soy franciscana, y para mí San Francisco es sagrado, igual que el Señor. San Francisco de Asís, madre mía. Me dejo San Francisco, que es lo más importante en mi vida. Hoy que dicen que está la iglesia tan deprimente, pues no. Yo digo siempre que no, que los deprimentes somos nosotros, pero la iglesia no. Fíjate, ahora, San Francisco de este año, han profesado 9 personas que le he dado yo la formación durante 4 años. Y han profesado, primero se iniciaron, después se profesaron,
dándole yo las catequesis. Todos los martes sin fallar. Ya ahora tengo otro grupo. Yo fui, en la Orden Franciscana Sacra, que estoy ya a la tira de tiempo, pues como haces las cosas medio bien, o no sé si las haces bien, entonces venga, te viene a la diocesana también a ser formadora. Y entonces con eso iba a Madrid todos los meses, una vez a Madrid, todos los meses. ¿Tú sabes lo que yo he aprendido? De cosas de teología, de iglesia y de todo, a montón. Es María Semitiel López una mujer con una historia de vida digna de ser contada. Testigo de la vida de Cejín de la segunda mitad del siglo XX y, hasta ahora, del primer cuarto del siglo XXI. Es María una mujer solidaria que cuenta con el reconocimiento explícito e implícito de la sociedad cejinera. Es María una de las personas memorables del territorio Murcia rural.